Bueno, pues este es un curso de cinética y catálisis que a manera resumida, el día de hoy pues vamos a ver aspectos fundamentales de catálisis, nada más, que es un proceso catalítico. Para poder visualizarlo de alguna forma el proceso catalítico, vamos a considerar un diagrama de energía de una reacción química. Este diagrama de energía, de manera general, pues lo podemos observar aquí para un proceso no catalítico dado de la siguiente forma. Tenemos la energía promedio de los reactantes o reactivos, que de alguna manera se les suministra energía, va a llegar hasta un punto que se le conoce como umbral de energía, en el cual, si pasamos hacia este lado, pues da pie a la formación de productos, pudiera ser que se regrese y se vuelvan a formar los reactivos. Otras teorías, pues bueno, nos dicen que esta energía es la energía necesaria para romper los enlaces químicos de los reactivos y si se da pie a la formación de nuevos enlaces, pues se formarían compuestos químicos diferentes que serían los productos. Esta energía que es necesaria para llegar a este punto se le conoce como energía de activación. Y la energía de activación es independiente de otra propiedad termodinámica conocido como calor de reacción. Calor de reacción también identificado como delta H, cambio de entalpía de una reacción química. Por ejemplo, en este caso, este diagrama que nosotros observamos aquí, la energía promedio de los productos es mayor a la energía promedio de los reactantes. Por lo tanto, este tipo de reacción sería una reacción endotérmica. ¿Por qué? Porque al final de la reacción, pues la reacción ha consumido energía. Si esta energía de los productos hubiera llegado por abajo de la energía promedio de los reactantes, eso querría decir que se está liberando energía, tendríamos un calor de reacción negativo y sería una reacción exotérmica. Ahora, ¿qué sucede en un proceso catalítico? En un proceso catalítico, la misma reacción, el mismo camino que llevamos de aquí hasta acá, va a ocurrir en varias etapas. Por ejemplo, aquí está representado en 3 etapas. Si nosotros observamos, cada una de las etapas pues serían reacciones intermedias, o sea, estamos teniendo un mecanismo de reacción. Al final de cuentas, pues nosotros podemos observar que la energía necesaria para que la reacción se lleve a cabo, pues aquí representado de esta forma, pues es esencialmente como la mitad de la energía de activación requerida si fuera un proceso no catalítico. Por consiguiente, pues la reacción requiere menos energía y pues tenderá a ser más rápida, ¿sí? Podemos observar asimismo en este diagrama que la energía de los reactantes y de los productos es exactamente igual, sin importar que sea un proceso no catalítico o un proceso catalítico. Por consiguiente, el calor de reacción va a ser el mismo, ¿sí? En este caso, como habíamos dicho, es una reacción endotérmica. Aquí pues vuelve a ser la reacción global, sería una reacción endotérmica. Ah, hay que recordar que la entalpía es una propiedad de estado, no es una propiedad de trayectoria. Nos importa únicamente las condiciones finales y las condiciones iniciales. Entonces, un- una reacción catalítica pues no va a alterar la termodinámica de la reacción, por lo que podemos observar aquí. Sin embargo, pues sí va a disminuir la energía de activación necesaria para que la reacción ocurra. Como lo había comentado, pues aquí se establece un ciclo de reacción y para los procesos catalíticos heterogéneos se ha atribuido así de manera simple y de manera generalizada que una reacción catalítica heterogénea ocurre en 3 etapas. Consideremos aquí una reacción simple donde el reactivo A se va a convertir en el producto C. En una primera etapa, el reactivo A se va a absorber en un sitio catalítico del reactor, del catalizador. Observamos aquí que A pasa a estar en un estado A asterisco, pues que quiere decir o nos representa que se encuentra absorbido sobre un sitio catalítico. Esta reacción se le conoce como absorción. La segunda reacción, A, se va a transformar a C. ¿Por qué? Pues por la misma interacción que tiene con el sitio catalítico, mediante algo conocido como reacción superficial. Finalmente,
el producto C que se encuentra absorbido en el sitio catalítico se desprende de dicho sitio catalítico y C pues ya se libera y sale pues digamos del reactor, ¿verdad? Dejando el sitio catalítico libre y listo para recibir una nueva molécula del reactivo y así sucesivamente. Entonces a esto que podemos ver aquí nosotros lo conocemos como un ciclo catalítico. Como esto ocurre de manera ideal n número de veces y el catalizador va a funcionar así, sin perder su efectividad, su eficiencia, su rendimiento, por siempre, de manera ideal, esto me lleva a que pequeños cantidades de sitios catalíticos me permiten convertir, digamos, miles de millones de moléculas de reactivos a productos mediante el ciclo catalítico descrito previamente. Como lo había comentado previamente, un catalizador pues no va a alterar el equilibrio termodinámico, simple y sencillamente le va a permitir llegar a alcanzarlo. Ejemplificado en este caso, pues podemos observar que una reacción catalítica pues va a todo vapor, ¿verdad? Aquí en una locomotora ahí a su máxima potencia, y una reacción no catalítica, pues imaginemos que es pues esta locomotora de juguete, ¿verdad? Que va avanzando lento. Al final del tiempo, la locomotora habrá llegado a su destino a lo mejor en 3 minutos. Esta locomotora de juguete pues tardará 10 años, pero se quedarán en el mismo punto, en el equilibrio termodinámico. Lo que sí nos puede afectar pues radicalmente y sustancialmente el catalizador es la selectividad cuando tenemos diversos tipos de reacciones que ocurren al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el catalizador lo podemos diseñar, lo podemos preparar de tal manera que se beneficie la reacción que nosotros estamos buscando, la reacción principal. Como va a ocurrir en mayor proporción la reacción principal, reacciones secundarias pues deberían estar ocurriendo a la misma velocidad, pero debido a que hay una menor cantidad de reactivos, pues a final de cuentas la conversión o el rendimiento de dichas reacciones pues será menor que de la reacción principal, beneficiando notablemente la selectividad. Un catalizador heterogéneo se compone de 3 partes principales: el soporte, el metal, que es el sitio activo generalmente en donde se lleva a cabo la reacción, y promotores que pues no van a favorecer la reacción, sin embargo, pues sí nos van a ayudar a que la reacción ocurra de mejor manera, nos van a ayudar a conservar las propiedades físicas, estructurales y químicas del catalizador. La función principal del soporte es proporcionar un área superficial pues muy grande al componente activo. Sin embargo, pues bueno, puede tener ahí otras propiedades adicionales y además de ser un soporte, pues funciona como un promotor, y asimismo pues pudiera ser el mismo sitio activo como tal del catalizador, dependiendo las características del proceso que nosotros estemos estudiando. Aquí, de manera simple, pues consideramos que el soporte es un material inerte en el cual se van a depositar las partículas de los sitios activos que forman al catalizador. Y estas partículas se van a unir mediante fuerzas débiles, de alguna forma fuerzas de Van der Waals, de tal manera que pues el soporte pues quedaría recubierto con partículas del catalizador. Aquí podemos ver un ejemplo, un soporte en el cual se le impregnan o depositan partículas de óxido de cobre. El sitio activo del catalizador es óxido de cobre. Tenemos el soporte que puede ser de diversos materiales y entonces pues tener ahí al catalizador funcionando pues adecuadamente. ¿Cuál es el propósito de esto? Pues nosotros lo que buscamos es proporcionar una mayor área de contacto entre el sitio activo y los reactivos para que la reacción ocurra de mayor manera. Entonces, pues nosotros geométricamente sabemos y consideramos que las partículas del sitio activo fuera una esfera, que mientras más pequeñas sean las esferas, una misma cantidad de masa me va a proporcionar una mayor área de contacto, ¿sí? Si yo disminuyo el tamaño de las partículas, podemos ver aquí he disminuido el tamaño de las partículas, asumiendo que tenemos la misma masa, ¿sí?
de sitios activos, el área de contacto, el área disponible con el cual aquí las partículas de óxido de cobre van a interactuar con el reactivo, pues va a ser mayor y entonces el catalizador va a tener una mayor eficiencia. Si yo no utilizara el soporte y pusiera y colocara las partículas de los sitios activos así tal cual en un reactor, lo que yo estaría provocando es una alta caída de presión, de tal forma que pues mi reactor pues no sería pues eficiente, no podría yo tener un compresor con la potencia tal que sobreponga a la caída de presión que ocurre a través del reactor si la reacción ocurre en fase gas y si la reacción ocurre en fase líquida, pues no lograría tener una potencia suficiente de la bomba para que hacer fluir el líquido a través del catalizador. Es por eso que nosotros utilizamos soportes que tengan un área superficial muy grande y sobre él soportamos partículas finas, pequeñas de los sitios activos del catalizador. Existen diversas técnicas para mejorar el tamaño, o más bien, bueno, sí, mejorar, o sea, disminuir el tamaño de las partículas para proporcionar una mayor área superficial. Por ejemplo, aquí el método tradicional, podríamos decirlo de alguna forma, para preparar catalizadores, es mediante una impregnación con agitación mecánica, donde pues las sales precursoras se depositan sobre el soporte para, mediante un tratamiento térmico posterior, obtener la fase activa del catalizador y se forman pues partículas pues bien, de un tamaño pues digamos aceptable, decente. Si nosotros deseamos pues sí, deseamos disminuir este tamaño de partículas, técnicas alternativas como es la aplicación de energía ultrasónica durante la impregnación del soporte con las sales precursoras del catalizador, me van a permitir tener partículas más pequeñas, ¿sí? Esto debido al efecto de la energía ultrasónica, de tal forma que yo en un momento dado puedo obtener partículas nanométricas. Las partículas nanométricas pues me permitirán tener una mayor área superficial y por lo tanto el catalizador pues será más eficiente, más activo. En el caso de los soportes, pues bueno, los soportes tradicionales, pues podemos decir que son los óxidos de aluminio, conocidos coloquialmente como alúmina, óxidos de silicio, conocidos como sílica, óxidos de titanio, conocidos como titania, y puede ser carbón activado y muchos otros más. Aquí a manera de ejemplo, pues están enumerados estos. Ah, bueno, y los aluminosilicatos que es una manera científica formal de llamar a las arcillas. Las arcillas pues viene siendo la tierras, ¿verdad? Que algunas veces dicen tierras raras o lo que sea conveniente, ¿sí? Observemos que dependiendo el tipo de soporte, pues es el área superficial. De aquí nosotros, por ejemplo, podríamos observar que el área superficial del carbón activado, pues es mayor, tiende a ser mayor que las de los demás tipos de soportes. Sin embargo, pues no es factible en todos los casos, en todos los tipos de reacciones, utilizar partículas de carbón activado como soporte. Por ejemplo, si nosotros lleváramos a cabo una reacción por arriba de los 500, 600 grados centígrados, pues muy probablemente este carbón activado pues pierda sus propiedades físicas y estructurales y el área superficial se vería reducida considerablemente. Asimismo, el área superficial, independientemente del tipo de óxido metálico que estemos utilizando, también depende de la fase que se haya formado. Por ejemplo, aquí observamos a la alúmina, el óxido de aluminio, en su fase alfa, tiene un área superficial mucho mayor que el óxido de aluminio formado, perdón, aquí era en su fase gamma, tiene un área superficial mucho mayor que el óxido de aluminio formado en su fase alfa. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Principalmente es el tratamiento térmico que se da durante la síntesis de dichas partículas. Llevar a la formación de la fase alfa se lleva a cabo cuando el tratamiento ocurre a temperaturas elevadas, arriba de 1000 grados centígrados. Por otro lado, si el tratamiento térmico
es por abajo de los 1000 grados centígrados, 800 grados al parecer, por ahí así se forma la fase gamma. Además de diferenciar aquí el área superficial por las fases que se han formado, las características químicas del soporte también cambian. Por ejemplo, la gama alúmina tiene un carácter ácido. Al tener un carácter ácido, pues además de funcionar como soporte, puede funcionar como promotor o como catalizador mismo para favorecer ciertas reacciones. Por otro lado, la fase alfa tiene un carácter neutro, no es alcalino y no es ácido, por consiguiente, pues sus aplicaciones pues son diferentes. Observamos asimismo que los aluminosilicatos pues tienen áreas superficiales pues altas, grandes, ¿verdad? Eso se debe pues principalmente a la morfología de dichos pues soportes, ¿no? Asimismo, pues podríamos estar hablando de aluminosilicatos con área superficial alrededor de 1600 metros cuadrados sobre gramo. Podrían ser aquellos aluminosilicatos que tienen la forma o la textura de unas zeolitas, ¿sí? Es una forma especial de la morfología de estos aluminosilicatos. Y podemos observar pues, las distintas aplicaciones que se presentan, ¿verdad? Para cada uno de los soportes. Esto es por mencionar algunos de ellos. Asimismo, pues podemos observar que pues sí, o sea, tienen cierta injerencia los soportes en el rendimiento, en la funcionalidad de los catalizadores. Un ejemplo, aquí tenemos una deshidrogenación del ciclohexano. El ciclohexano se deshidrogena, se da hidrógeno para formar bencenos sobre un catalizador de platino soportado. El platino es el sitio activo en el cual se lleva a cabo la reacción y podemos observar cómo, dependiendo del tipo de soporte, es la conversión al final que se obtiene. Por ejemplo, si el platino yo lo coloco sobre óxidos de zinc, pues la conversión no se obtiene ninguna conversión. Si lo coloco, por ejemplo, sobre partículas de óxido de silicio, de sílica, dependiendo del tipo de sílica que tengamos, la conversión pues es del 23%. Por otro lado, si lo colocara sobre óxidos de titanio, pues podemos observar cómo la conversión se incrementa sustancialmente. Entonces, pues podemos ver que el soporte pues sí tiene injerencia en el rendimiento del catalizador. Esto pudiera ser debido, pues, a varias razones. Algunas de ellas, la más simple y directa, pues podríamos decir que se debe al área superficial y que, por ejemplo, el óxido de titanio, pues aquí con el que se preparó este catalizador, tenía un área superficial mayor que la del óxido de silicio con el que se preparó este otro catalizador. De igual forma, pues las partículas de platino, pues pueden tener una interacción mejor con el óxido de titanio que me favorece la conversión. Los promotores. Los promotores, como aquí se indica, pues son sustancias que por sí mismas pues no van a catalizar ninguna reacción, pero sí incrementan la actividad. O sea, estos promotores, pues imagínense que estamos en un partido de fútbol, pues están los 11 jugadores dentro de la cancha y estos jugadores son los que van a ganar o a perder el partido. Sin embargo, si llevan porra, llevan público y los están apoyando fervientemente, pues esa motivación que reciben a través de las porras que están recibiendo del público, pues van a hacer que den su máximo, ¿verdad? Metan muchos goles y ganen el partido. ¿Quién ha ganado el partido? Los jugadores que estaban dentro de la cancha, favorecidos por los promotores que se encontraban en las tribunas, pues alentándolos y echándoles porras. Los promotores por sí solos, si yo me hubiera metido a la cancha de fútbol, pues muy difícilmente hubiera ganado un partido, ¿verdad? Igual y hasta por mi culpa, pues hubieran perdido el partido. Entonces, esa es la función de un promotor, ¿sí? Apoyar sustancialmente la reacción o el funcionamiento del sitio activo del catalizador, pero por sí solo, pues no sería capaz de llevar a cabo ninguna reacción. Existen 4 tipos de promotores: los promotores estructurales, electrónicos, texturales y aquellos promotores que hacen que el catalizador se vuelva resistente a la acción de los inhibidores. Los promotores estructurales pues mejoran la estructura
vamos a decir, pues sí, la estructura química del sólido, ¿verdad? Han de recordar ustedes que pues los sólidos pues forman ahí celdas unitarias, donde pues podemos tener estructuras, vamos a, por decir casos simples, cúbicas centradas en el cuerpo, cúbicas centradas en la cara. Estos promotores pues me van a ayudar a mejorar, a optimizar estas estructuras, ¿verdad? Tanto del soporte como del sitio activo. Los promotores electrónicos, dependiendo el tipo de mecanismo de reacción que se proponga en la reacción heterogénea, pues me van a favorecer la liberación o la aceptación de electrones en los sitios activos del catalizador, que por consiguiente tendrán una mayor interacción hacia los reactivos para la formación de productos. Los promotores texturales pues me mejoran la morfología del catalizador. Es diferente la morfología que la estructura. Aquí al hablar de morfología pues ya nos estamos yendo hacia la parte macro, que no deja que sigue siendo pequeño, pero ya no estamos en la parte micro, que son las estructuras. Podemos modificar la textura del grano, podemos modificar los bordes o los límites de grano y por consiguiente hacer materiales pues más resistentes, por ejemplo, a la abrasión, más resistentes a las altas temperaturas, más resistente a presiones altas si es que la reacción tuviera que ocurrir a reacciones altas. Y finalmente, los promotores que hacen que el catalizador sea resistente a los inhibidores, pues puede existir promotores que inhiban la formación de coque sobre la superficie del catalizador. Coque, pues imagínense que es como si estuviera cayendo ceniza sobre el catalizador y entonces bloquea los sitios activos. Ciertos promotores pues inhiben la formación de este coque y entonces el catalizador en su superficie es libre y los sitios activos están disponibles para llevar a cabo la reacción. Pudiera ser que existan venenos dentro de la corriente de alimentación al reactor, venenos, o sea, sustancias indeseables que interactúen con el sitio activo del catalizador, estas se queden ahí pegadas sobre el sitio activo y entonces ya no habrá pues sitios activos disponibles para que la reacción se lleve a cabo. Estos promotores de alguna forma retienen a estos venenos y y los pueden llegar a transformar en sustancias inocuas de tal forma que el sitio activo queda libre y disponible para que los reactivos se conviertan en productos. Ejemplos de promotores, por ejemplo, en la síntesis del amoníaco, el catalizador es ferrita, óxido de hierro, pero los promotores, por ejemplo, tenemos ahí el óxido de potasio y a la misma alúmina como tal. Por ejemplo, el óxido de potasio favorece la disociación del nitrógeno para la formación del amoníaco. Podríamos decir que es un promotor electrónico, ¿verdad? Ahí porque nos va a favorecer esas partes. Por otra parte, la alúmina es un promotor estructural, pues pudiera ser soporte mismo y esto pues me mejora las propiedades estructurales del catalizador. Por otra parte, en los catalizadores ahí de cobre soportados en alúmina, pero dopados o promovidos con óxido de zinc, el óxido de zinc lo que me va a favorecer es que disminuya el sinterizado de las partículas del óxido de cobre. ¿Qué es el sinterizado? El sinterizado es el crecimiento de las partículas sólidas por efectos de la temperatura. O sea, estas partículas sólidas, pues bueno, siguen siendo sólidas, pero pues tienden a juntarse. O sea, imagínense bolitas de plastilina que se van pegando y van formando pues nuevas esferas. Entonces se van pegando bolitas pequeñas y la esfera va creciendo y entonces el catalizador que tenía un tamaño de partícula muy pequeño, pues deja de ser pequeño, por lo tanto disminuye su área superficial y la cantidad de sitios activos disponibles. El óxido de zinc, en este caso, pues va a retardar el sinterizado de las partículas de cobre. Por ejemplo, un catalizador de níquel bajo un soporte cerámico. Ese soporte cerámico, pues son un soporte en general que pudiera ser alúmina, pudiera ser titania, pudiera ser un aluminosilicato, etcétera, etcétera. Tenemos aquí como promotor al potasio. ¿Cuál es su función? Facilitar la remoción del coque. De hecho, sería
pues más que todo la formación del coque. ¿Qué es el coque? Pues el coque es residuos extremadamente pesados de hidrocarburos. Es que tienen en su estructura pues poca cantidad de hidrógeno. O sea, hagan de cuenta que es como si fuera chapopote o peor aún todavía, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el níquel tiene la cualidad de retener fuertemente a estructuras, pues vamos a llamar de hidrocarburos y además de estarles liberando hidrógeno. ¿Qué va a suceder? Que entonces la relación carbono-hidrógeno va a disminuir considerablemente, se va a formar una estructura de hidrocarburos que le vamos a llamar que entra dentro de la familia de coque, se deposita sobre la superficie del catalizador y entonces bloquea los sitios activos. El potasio pues impide esta situación. Y así sucesivamente, o sea, hay otro tipo de promotores para otro tipo de catalizadores. Recordando las etapas de un proceso catalítico, pues básicamente el proceso catalítico pues lo podemos considerar en 7 etapas distintas. La primera de ellas es un transporte externo de los reactivos, seguida de un transporte interno de los reactivos. Posteriormente ocurre la absorción del reactivo en el sitio catalítico, la reacción química superficial para que el reactivo pase a ser producto, la desorción del producto del sitio catalítico y un transporte posterior, primero interno del producto a través de los poros del catalizador, aquí está al revés, para finalmente un transporte externo de los productos hacia el seno de la corriente del fluido. A estas alturas del partido, pues nosotros ya hemos visto la relevancia de cada una de estas 7 etapas. Esta parte de acá, la etapa 3, 4 y 5, pues se estudió brevemente en el curso de cinética química y catálisis, y el transporte, tanto externo como interno, en lo que corresponde a fenómenos de transporte 2 en transferencia de masa. Y hemos visto que pues cada una de ellas toma relevancia. En algunas ocasiones el proceso catalítico puede estar delimitado por el transporte externo, pudiera estar delimitado por el transporte interno, o bien estuviera controlado por las reacciones químicas como tal que están enmarcadas en esta parte. De igual forma, pues pudiera ser el caso contrario, ¿verdad? Que estuvieran delimitadas por el transporte de los productos a través de los poros o hacia la salida. Y hemos de recordar ahí que una parte divertida de esto es identificar en qué parte de nuestro proceso se lleva a cabo la reacción química, ¿verdad? Dependiendo de los coeficientes de difusión, dependiendo de la constante de velocidad de reacción, etcétera, etcétera. Mecanismos propuestos para la reacción, pues por ejemplo tenemos el mecanismo de Landwehr-Hinchelwood o el mecanismo de Ley-Redial, son los más comúnmente aceptados y de ahí se han derivado n número de mecanismos. El mecanismo de Landwehr-Hinchelwood pues básicamente consiste en que tenemos dos reactivos A y B, tanto A como B se absorben en sitios catalíticos, tiene que ser en sitios catalíticos adyacentes de tal manera que les permita interactuar entre ellos para formar el producto R que posteriormente se libera. La teoría explicada nos dice que si, por ejemplo, A se absorbe en esta parte, pero B, en lugar de absorberse en un sitio catalítico adyacente, se absorbiera hasta acá, pues no permitiría una interacción adecuada entre A y B para formar R, ¿sí? Y entonces, pues la reacción no se llevaría a cabo hasta que B, pues pasara a absorberse en un sitio catalítico adyacente a A, o bien A pues se moviera a un sitio catalítico adyacente a B, y así sucesivamente. Este es el mecanismo de Landwehr-Hinchelwood representado por cada una de estas reacciones aquí. El otro mecanismo que se le conoce como hilo radial, pues de nueva cuenta consideramos dos reactivos A y B. A diferencia del mecanismo de Landwehr-Hinchelwood, aquí únicamente se absorbe uno de los reactivos. Consideremos, por ejemplo, que se absorbe A, llega una molécula de B sin estar absorbido en el catalizador, interactúa con A para darnos R.
Ya posteriormente R se libera. Y así sucesivamente. Y bueno, posteriormente pues ya existen derivaciones de estos mecanismos. Podemos tener catalizadores bimetálicos donde tenemos dos sitios activos en el mismo catalizador. Entonces ahí la teoría nos dice que pues A se absorbe en el sitio catalítico 1, B se absorbe en el sitio catalítico 2. Debe haber la interacción para formar el reactivo R, por mencionar algunas cuestiones. Y así pues puede haber cientos de mecanismos propuestos, cientos de ecuaciones de velocidad de reacción deducidas a partir de estas teorías. La desactivación de los catalizadores. De manera ideal, pues nosotros quisiéramos que la actividad catalítica pues fuera constante a través del tiempo. En la realidad, pues esta va disminuyendo, así vamos a decir, de manera proporcional. Pudiera ser que tuviera una disminución o una desactivación acelerada, o bien pues una desactivación prácticamente instantánea. Como lo comentamos anteriormente, el diseño de los reactores pues va a depender también de la actividad del catalizador, y es de ahí que los reactores de lecho fluidizado pues están diseñados pues cuando tenemos este tipo de comportamiento del catalizador que se desactiva rápidamente y que no podemos sustituirlo por otro catalizador, o no se ha encontrado la forma de evitar la desactivación del catalizador. ¿Cuáles son los venenos o inhibidores más comunes que existen en los procesos catalíticos heterogéneos? Aquellos, como esto, más que todo ha sido enfocado hacia la industria de la refinación del petróleo, pues son pues diversas sustancias contenidas ahí dentro del petróleo, o que se derivan de ellos, ¿no? Entonces, los venenos más comunes, por ejemplo, es ácido sulfídrico, o sea, sulfuro de hidrógeno. El azufre se absorbe o se retiene en los sitios catalíticos y daña el catalizador. Esto mismo puede ocurrir, pues, en lugar de ser sulfuro de hidrógeno, pudiera ser óxidos de azufre. Plomo, que está contenido pues ¿cómo se llama? Pues en el petróleo como tal, ¿verdad? Como un contaminante. Mercurio. Esto, pues tanto el plomo como el mercurio quizá no ocurra tanto aquí en México, pero sí llega a ocurrir en otros países. Mercurio, pues principalmente en carbón. Sí, tiene alto, llamémosle un contenido considerable de mercurio. Azufre, comentado anteriormente, y potasio, pues cosas similares que el plomo, ¿no? Forman depósitos sobre la superficie, bloquean los sitios activos, bien cambian la estructura del poro, bien, ¿cómo se llama? Pues quedan absorbidos sobre el sitio catalítico, etcétera, etcétera. Son los diversos tipos de desactivación que puede ocurrir de los catalizadores. Aquí son, pues ejemplos, ¿verdad? Nuevamente, en la síntesis del amoníaco, qué tipo de inhibidores pueden existir para la operación adecuada del catalizador. Ya vimos que el catalizador es hierro, óxidos de hierro, soportados en óxido de aluminio, y el óxido de potasio como promotor para lo descrito previamente, ¿sí? Entonces, estos son los inhibidores, y así para cada uno de estos ejemplos que tenemos aquí en esta tabla. ¿Sí? Por ejemplo, síntesis del metanol, de repente se ha vuelto relevante este proceso, síntesis del metanol, a partir de dióxido de carbono. ¿Esto por qué? Pues porque como el dióxido de carbono pues es un gas de efecto invernadero, pues ahora lo que se pretende hacer es capturar este dióxido de carbono, pero pues hay que encontrarle alguna aplicación, ¿verdad? Y entonces las tendencias de los últimos años nos llevan a que este dióxido de carbono convertirlo a metanol. El metanol es materia prima pues para la producción de diversos compuestos químicos, ¿sí? Entonces, este proceso como tal ha tomado una relevancia considerable en los últimos años. Y pues bueno, esto es lo que ocurre, cómo se puede ir desactivando el catalizador. Como el proceso ocurre pues a unas temperaturas relativamente altas, 300 grados centígrados, actualmente creo que es todavía por arriba de eso, presiones considerables, pues se favorece el sinterizado de las partículas. Recordar, sinterizado es el crecimiento de las partículas que conduce a una disminución del área superficial. Tenemos hidrodesulfuración, tenemos craqueo, y pues bueno, craqueo, tipos de catalizadores, condiciones de operación y por qué se desactiva el catalizador.
Este, ahora, es importante conocer las propiedades del catalizador una vez que se ha sintetizado. Entonces, es necesario hacer la caracterización de los catalizadores para conocer diversas propiedades físico-químicas, como puede ser el volumen del poro, tamaño del poro, el área superficial, la dispersión, la fase que se ha formado, ¿sí? La estructura cristalina, etcétera, etcétera. Algunos ejemplos, por ejemplo, con el porosímetro de mercurio, yo puedo determinar cuál es la distribución del tamaño del poro, definir si tenemos mesoporos o tenemos macroporos. ¿Esto en qué me va a beneficiar conocer esta parte? Pues bueno, de alguna forma para conocer cuál es el área superficial disponible para mis reactivos, me va a permitir pues conocer otras características posteriores de cómo se lleva a cabo la absorción, como veremos en temas subsecuentes. Otro método, por ejemplo, el método BET, hablaremos ampliamente de él posteriormente, me ayuda a determinar el área superficial del catalizador y pues se basa su principio de operación en una absorción física del nitrógeno a su temperatura de condensación. Ya hablaremos de él con más detalle. Otras técnicas de caracterización, por ejemplo, técnicas de quimisorción, ya sea en este caso, por ejemplo, de hidrógeno o de monóxido de carbono, para determinar la cantidad de sitios activos disponibles si este sitio activo es un metal, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad de sitios activos disponibles? Pues me permite determinarlo a través de la quimisorción, ya sea de hidrógeno o de monóxido de carbono, en equipos de caracterización como estos, que generalmente son de la marca de Micromeritics. Otras cuestiones, pues también por quimisorción, yo puedo hacer una quimisorción de amoníaco o bien de dióxido de carbono para determinar qué tan ácida es la estructura de un catalizador o qué tan alcalina es dicha estructura. Conocer la acidez o la alcalinidad de la estructura de un catalizador me permitirá determinar cuál va a ser su rendimiento, su funcionalidad para ciertas reacciones químicas. Aquí ya una vez que se hace la caracterización y todo eso, se generan termogramas de esta manera. Lo interesante es cómo interpretar estos resultados para pues definir con qué tipo de catalizador tenemos. Una caracterización superficial, pues se vuelve también importante conocer el tamaño de partícula, conocer el tipo de estructuras cristalinas que se han formado. Algunas técnicas es, por ejemplo, la microscopía de transmisión electrónica, que mediante pues bueno, un uso adecuado ahí del equipo, pues me puede llegar a determinar el tamaño de las partículas. Podemos observar aquí, por ejemplo, que estas partículas están del orden de nanómetros. Por ejemplo, estas de acá, pues comparamos contra esta escala, podemos decir que esta partícula es de aproximadamente 10 nanómetros y así sucesivamente. Equipos pues más finos todavía, ¿verdad? Que me permiten una mayor amplitud. Podemos ver aquí partículas que este es de 2 nanómetros. Quizá estos puntos, lo desconozco porque pues habría que ver el origen de esta figura, pues sean partículas pues que no llegan ni siquiera a un nanómetro. O bien aquí lo que estamos nosotros viendo pues es la rugosidad que presenta la superficie, ¿verdad? Y que pues estos puntos negros, en lugar de ser pues no sé, sitios activos, pues más que todo vendría siendo ahí la rugosidad de la superficie. Eso lo sabrá pues la persona que hace la caracterización, por eso son estudios ya muy especializados al respecto. Pudiéramos tener ahí otra técnica, pues difracción electrónica de baja energía, esto pues para determinar la estructura cristalina del catalizador, y asimismo podríamos hacer esto a partir de difracción de rayos X, que no está mostrado aquí en esta presentación, para conocer asimismo pues otras propiedades importantes, relevantes, como características químicas más que todo de los centros activos, se pueden utilizar técnicas de espectroscopía infrarroja, donde pues a partir de la absorbancia o transmitancia de la luz infrarroja a ciertas longitudes de onda, pues me permitirá determinar qué tipo de estructura tengo yo del catalizador. Aplicaciones.
Como les comentaba, existen infinidad de aplicaciones de procesos catalíticos. A nivel industrial, la reformación catalítica, fraccionamiento catalítico, hidrotratamiento, isomerización, polimerización, pues todas estas de acá, pues están englobadas principalmente hacia la refinación del petróleo, que ha sido una de las áreas predominantemente en la cual nosotros como ingenieros químicos pues nos hemos desenvuelto. Y sí, a través de los años, sobre todo en el siglo pasado. Sin embargo, procesos catalíticos importantes, relevantes, el control de emisiones de automóviles. Habrán ustedes oído hablar acerca del convertidor catalítico que tienen nuestros autos, que dicen es un convertidor catalítico de 3 vías porque ocurren 3 reacciones al mismo tiempo. O sea, por ejemplo, el monóxido de carbono que se genera por la combustión incompleta dentro del motor de combustión, pues en el convertidor catalítico se oxida completamente pues para formar CO2. Los óxidos de nitrógeno que se forman ahí también durante la combustión en el convertidor catalítico pues van a pasar a ser nitrógeno y oxígeno. Y por otro lado, los hidrocarburos ligeros que no se quemaron o bien se derivaron a partir de la combustión, como pudiera ser el metano, se queman completamente pues para emitir CO2, ¿sí? De tal forma que evitamos la emisión de gases contaminantes graves. Me podrían decir, pero estamos emitiendo CO2, sí, pero el CO2, a pesar de que es un gas de efecto invernadero, sus daños o efectos al ambiente pues son muchos menores que el monóxido de carbono, que los óxidos de nitrógeno y en un momento dado hasta óxidos de azufre que pudieran estar contenidos en los gases de combustión. Hidroformilación, procesos de hidroformilación, pues que son empleados principalmente en la industria farmacéutica, en la química fina. O sea, química fina, pues me refiero, por ejemplo, a la síntesis de perfumes, de saborizantes, etcétera, etcétera, síntesis de metanol, comenté previamente, producción de caprolatama, que es un precursor para diversos polímeros que utilizamos comúnmente. Ibuprofeno, pues es muy común que nosotros tomemos eso, sobre todo al final del semestre, para evitar los dolores de cabeza, síntesis de jarabe de maíz. Sí, y entonces, pues por ejemplo, aquí vemos los casos, ¿verdad? Aquí de la reformación catalítica. ¿Cuál es el propósito de la reformación catalítica? Pues por ejemplo, si nosotros queremos incrementar el octanaje de la gasolina, pues debemos de llevar a la formación de estructuras, mientras más ramificadas sean, pues será mucho mejor. ¿Por qué? Porque de esta forma, pues incrementamos el octanaje de la gasolina y pues podríamos decir que se tendría un mayor rendimiento o eficiencia en los automóviles. Estas reacciones, pues como se indica aquí de manera general, son reacciones endotérmicas, por lo tanto se tienen que llevar a cabo a temperaturas elevadas. Características generales de esto nos dice que, por ejemplo, el tiempo de operación del catalizador para evitar que se desactive considerablemente es de 3 a 6 meses. Y bueno, es posible, es factible la regeneración del catalizador mediante procesos de calcinación en el cual se alimenta aire a alta temperatura y los residuos de carbón o de coque que se han depositado sobre la superficie del catalizador pues se convierten en CO2 y se liberan. Ejemplos de catalizadores son combinaciones de platino con renio o platino promovido con renio sobre el soporte de óxido de aluminio. Condiciones de operación son temperaturas elevadas, como podemos ver aquí. Fraccionamiento catalítico. Esto, pues por una parte, pues es para aprovechar, exprimir al máximo pues los compuestos del petróleo. Compuestos pesados, pues los buscamos fraccionar para obtener compuestos ligeros, ¿sí? Y llegar, pues preferentemente, pues a alcanos, por ejemplo, de 8 carbonos para que nos funcione como gasolina, o más ligeros, por ejemplo, como el etileno, que en un momento dado pues nos puede servir como materia prima para infinidad de productos. Como estas reacciones también son endotérmicas, pues entonces ocurren a temperaturas elevadas. Y los catalizadores comúnmente utilizados pues son
catalizadores que tengan un carácter ácido. Algunos ejemplos de eso son óxidos de molibdeno en combinación con óxidos de cobalto soportados en alúmina y así sucesivamente, o bien zeolitas. Este es un ejemplo de estructuras de las zeolitas, de los aluminosilicatos que previamente les he comentado. Otro proceso pues más común, así digamos que fueron de los que propiciaron el desarrollo de los procesos catalíticos por allá en la década de los 20, 30 del año pasado, es la síntesis del amoníaco, comúnmente conocido como el proceso Haber-Bosch, que también ocurre a altas temperaturas, como ya lo vimos previamente. El catalizador son óxidos de hierro, soportados en alúmina y promovidos con óxidos de potasio. Y aquí, pues, asimismo se incluye al óxido de calcio. Entonces, estos son generalidades acerca de los catalizadores.